Así que nada, vamos a continuar. Yo creo que un versículo muy lindo para continuar es este de acá. Dice: María visita a Isabel. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Nacimiento de Juan el Bautista. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: su nombre es Juan, y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados, y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser de este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. El canto de Zacarías. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo, y hablando en nombre de Dios, dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a salvar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado, por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de vuestros enemigos y de todos los que los odian. Esto lo tengo que subrayar. Que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Sí. Señor, líbranos del mal. Amén. Es así. Es muy loco porque todo lo que vos pidas en nombre de Jesús, y si vos estás con Jesús, se te va a cumplir y no pueden hacer nada contra vos. Es una armadura protectora y es un camino muy... no sé cómo explicártelo, pero es muy loco ahora. Muy loco. Bueno, dice así: que tendría compasión de vuestros antepasados. Compasión. Y que no se olvidaría de su santo pacto. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos, para servirle a él sin temor alguno. Que nos libraría de nuestros enemigos para servirle a él sin temor alguno. Él te lo dice, mira, constantemente él te lo dice: no tengas miedo. No tengas miedo, no temas. En página anterior te dice:
dice Zacarías, no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración. Y después le dice un ángel, que creo que llamaba Gabriel, le dice a María, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Pues tú gozas del favor de Dios. Él constantemente te dice que vivas en amor y que no temas, que no tengas dudas, que vivas en certeza. Wow. Que nos libraría de nuestros enemigos para servirle a Él sin temor alguno y estar en su presencia con rectitud y santidad todos los días de nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad, para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Ay, no, se me eriza la piel, se me pone piel de gallina de lo bueno que es esto. Lo voy a releer. Estar en su presencia, tenerlo a Él en la mente, tenerlo a Él con nosotros constantemente, llevarlo con nosotros con rectitud y santidad todos los días de nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos. Irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona de sus pecados. Dios les perdona sus pecados y les da salvación, la salvación. Porque nuestro Dios en su gran misericordia, nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven, en la más profunda oscuridad, para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Nacimiento de Jesús. Por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, y se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de todos ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal, entrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron, junto al ángel,
muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: Vamos, pues, a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José, al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se admiraron de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, para esto lo voy a subrayar, María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Como hay que tenerlo a él. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María, antes que ella estuviera encinta, pues se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según las ceremonias de la ley de Moisés. Llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está todo escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo que adoraba a Dios y se esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría, guiado por el Espíritu Santo. Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él, para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la honra de tu pueblo Israel. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar. Salvación a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones. La luz que alumbrará a las naciones. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Bueno, lo voy a volver a leer porque no lo entendí mucho. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán. Una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones algo que me pasa cuando leo la Biblia es que siento compasión por Jesús y me pongo mal. En realidad no es que me pongo mal, pero me da tristeza, me da angustia y me hace llorar todo lo que pasó. .
Es muy injusto. Pero igual tiene que ser así, ¿no? Tuvo que ser así. Que si fuese justo estaríamos todos ahí arriba, en esa cruz. Malditos pecadores, bro. Ok. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. A fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Intenciones de muchos corazones al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Una espada que atraviese tu propia alma. También estaba allí una mujer llamada Ana, que hablaba en nombre de Dios y que era hija de Fanuel, que era de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor. Servía día y noche al Señor, con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. El regreso a Nazaret, después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor. Wow. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio y gozaba del favor de Dios. El niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio y gozaba del favor de Dios. El niño Jesús en el templo. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Escuchándolos, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos. Dios te hizo con 2 ojos, 2 oídos y una sola boca para observar, escuchar más de lo que hablas. Escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Miraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús le contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús seguía creciendo. Qué loco, porque, me pongo las manos acá atrás de los oídos y escucho mi voz de una distinta forma a cuando la escucho así. Cuando la escucho así es como que sale de mí, pero cuando la escucho así, de esta forma, es muy distinto. Es como que estoy escuchando a alguien más que está hablando. Es rarísimo. Bueno. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Wow.
Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Creciendo en cuerpo y mente. Creciendo en cuerpo y mente. Y su madre María guardaba todo esto en su corazón. Juan el Bautista en el desierto. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Felipe gobernaba en Iturea y Traconite, y Lisanías gobernaba en Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo, Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como el profeta Isaías había escrito. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Es muy bueno eso, lo voy a volver a releer. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. A ver qué hora es. No quiero que se me vaya de tiempo. Cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no vayan a decir entre ustedes, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. What the fuck, bro, no. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Además, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. El hacha ya está hecha para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces la gente le preguntó: ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno, y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. El que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno, y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo: no cobren más de lo que deben cobrar. No cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó: no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho, y confórmense con su sueldo. No le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho, y confórmense con su sueldo. La gente estaba en gran expectativa y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos: yo, en verdad, los bautizo con agua, pero viene
uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¡Ay! ¡Dios! No puede ser, amigo, no puede ser, bro. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. ¡Ay! No puede ser, boludo. Yo, en verdad, los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. De este modo, y con otros muchos consejos, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Además, reprendió a Herodes, el gobernante, porque tenía por mujer a Herodías, la esposa de su hermano Felipe, y también por todo lo malo que había hecho. Pero Herodes, a todas sus malas acciones, añadió otra: metió a Juan en la cárcel. Wow, bro. Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Además reprendió a Herodes, el gobernante, porque tenía por mujer a Herodías, la esposa de su hermano Felipe. También por todo lo malo que había hecho. Pero Herodes, a todas sus malas acciones, añadió otra: metió a Juan en la cárcel. Jesús es bautizado. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él de forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi amado, mi Hijo amado, a quien he elegido. Mío, me pasa algo, ahora mismo estoy sintiendo algo muy loco, y es que siento como me estoy limpiando al leer esto. O sea, se me pone la piel de gallina, me da ganas de llorar lo bueno que es, o sea, la gloria que se siente. Y nada, lo siento muy, muy hermoso. Esto es muy, muy hermoso realmente. Y nada, y el bostezo siento que es como algo que me está como, sí, como limpiando, como sacando lo malo de adentro, ¿entendés? Wow. Los antepasados de Jesucristo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Fue hijo, según se creía, de José. Fue hijo, según se creía, de José. José fue hijo de Elí, que a su vez fue hijo de Matat, que fue hijo de Leví, que fue hijo de Melquí, que fue hijo de Janá, que fue hijo de José, que fue hijo de Matatías, que fue hijo de Amós, que fue hijo de Nahum, que fue hijo de Esli, que fue hijo de Nagai, que fue hijo de Maat, que fue hijo de Matías, que fue hijo de Semei, que fue hijo de José, que fue hijo de Judá, que fue hijo de Joanán, que fue hijo de Reza, que fue hijo de Zorobabel, que fue hijo de Salatiel, que fue hijo de Neri, que fue hijo de Melquí, que fue hijo de Adí, que fue hijo de Cosam, que fue hijo de Elmadam, que fue hijo de que fue hijo de Jesús, que fue hijo de Eliezer, que fue hijo de Jorim, que fue hijo de Matat, que fue hijo de Leví, que fue hijo de Simeón, que fue hijo de Judá, que fue hijo de José, que fue hijo de Jonam, que fue hijo de Eliacum,
que fue hijo de Melea, que fue hijo de Mena, que fue hijo de Matata, que fue hijo de Natam, que fue hijo de David, que fue hijo de Isaí, que fue hijo de Obed, que fue hijo de Boz, que fue hijo de Salá, que fue hijo de Nazón, que fue hijo de Aminadab, que fue hijo de Admin, que fue hijo de Arni, que fue hijo de Esrom, que fue hijo de Fares, que fue hijo de Judá, que fue hijo de Jacob, que fue hijo de Isaac, que fue hijo de Abraham, que fue hijo de Taré, que fue hijo de Nacor, que fue hijo de Serú, que fue hijo de Ragau, que fue hijo de Peleg, que fue hijo de Eber, que fue hijo de Salá, que fue hijo de Cainán, que fue hijo de Arfaxad, que fue hijo de Sem, que fue hijo de Noé, que fue hijo de Lamec, que fue hijo de Matusalén, que fue hijo de Enoc, que fue hijo de Jared, que fue hijo de Mahalaleel, que fue hijo de Cainán, que fue hijo de Enos, que fue hijo de Set, que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Uf. My God. Ok. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Voy a traer agua. Voy a traer agua porque siento que ya la garganta la tengo en la shit. Ok. Esta es la teca, bro. Esta es la teca, amigo. Ayuno y oración, bro. Agua y oración, bro. Jesús es puesto a prueba. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. No. Oh Dios. Oh Dios. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Qué loco que constantemente somos tentados por el diablo con cualquier cosa, y él tenía tanto en sí el Espíritu Santo que no cayó en ningún momento. Tenía tanto de él, de esa conexión, que no dejó que se apoderara de él, amigo. No, hermano. No. Esto es una locura. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo levantó y, mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Esto es una locura. Porque, o sea, el diablo es tal cual así, bro. Es tal cual así, o sea, realmente sentís como eso que vos decís: bueno, no sé, voy a agarrar el camino fácil, lo que más me acerca rápidamente, o como con más poder me siento, ¿entendés? Y sentís en realidad que lo tenés todo, pero en realidad no. Es una mentira, bro.
Una mentira. Por eso todos los artistas que venden el alma se pudren tanto por dentro y vos los ves que están destrozados, reventados, persiguiendo la droga, estando estúpidos. Cada vez hacen música peor, ¿entendés? Porque están en esa movida, bro. En ese sistema del poder, del diablo. Es una locura, boludo, es una locura. Amén, amén. Jesús le contestó, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después, el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¡Ay, Dios! Qué locura, como Jesús constantemente estaba en Dios, estaba cerca de Él, estaba con Dios, y para mí era Dios. Realmente Jesús era Él, es Él, bro. Él tiene vida eterna. Él está entre todos nosotros, Él está en tu corazón. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de Él por algún tiempo. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Esto es increíble porque es tal cual así. O sea, mientras vos más vivís en Dios, más lejos lo tenés al diablo. ¿Entendés? Cuando vos estás con el pie en diablo y en Dios, siempre en algún momento vas a caer, vas a recaer. Pero acá dice, cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. O sea, el loco, mientras menos caso le hagas, menos va a tener poder sobre vos y más bien vas a estar vos al estar cerca de tu Creador, de tu Padre, del Señor, de Dios, que está en el cielo. ¿A qué hora es? Ok, vamos a meter una horita de Biblia. Vamos a meter una horita. O capaz casi una hora. Pero es loquísimo. Es muy loco. Voy a leer esta página y ya está. Termino de leer Jesús en Nazaret y estamos. Dice, Jesús volvió a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. Jesús en Nazaret. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, como era de costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la libertad a los presos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándole.
Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte, sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarle abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte, sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarle abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, eso fue Lucas 4 al 30. Lucas 4 al 30. Sí. Bueno, seguiremos después. O terminamos el 4. Vamos a terminar el 4. Un hombre que tenía un espíritu impuro. Jesús fue a Capernaum, un pueblo de Galilea, y en el día de reposo enseñaba a la gente. En el día de reposo enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. ¿Qué palabras son estas? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Jesús sana a la suegra de Simón Pedro. Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma, con mucha fiebre, y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al momento ella se levantó y comenzó a atenderlos. Jesús sana a muchos enfermos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades, los llevaron a Jesús, y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías.
Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Es que es él el camino, la verdad y la vida, amigo. Realmente, hermano. Jesús anuncia el mensaje en las sinagogas. Al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario, pero la gente lo buscó y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo para que no se fuera, pero Jesús les dijo: también tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fui enviado. Así iba Jesús anunciando el mensaje en las sinagogas de Judea. Wow. Wow. Qué lindo, qué milagroso, qué hermoso. Bueno, esto fue todo de Lucas. Leímos el de Lucas. Bueno, después lo pondré. Lucas 3 hasta Lucas 4 entero. Así que bueno, fue hermoso. Hermoso, la verdad. Así que nada, crean en él. Crean en él más que a nada en el mundo. Nada, eso, muchachos.